Hola a todos, esta noche vamos a adentrarnos en una historia bíblica tan calmada, tan absurdamente doméstica, que probablemente no sobrevivirás despierto ni los primeros 5 minutos. Se trata de un hacha que decidió hundirse en el río Jordán y de un profeta que, con una serenidad envidiable, la hizo flotar. Sí, en serio. Es como ver magia con presupuesto bajo, pero con implicaciones teológicas profundas, o tal vez solo mucha agua. Así que, antes de acomodarte, tómate un momento para darle me gusta al video y suscribirte, pero solo si realmente disfrutas lo que hago aquí. Y ya que estamos, cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me estás escuchando, y qué hora es en tu rincón del mundo. Ahora, baja las luces, quizá enciende un ventilador para ese suave murmullo de fondo, y acompáñame a iniciar el viaje de esta noche. Empiezas tu caminata en una vereda empolvada. El sol ya se ha escondido detrás de las colinas que rodean el río Jordán. Las chicharras han empezado su sinfonía de fondo, pero no molestan, al contrario, marcan el ritmo de este mundo antiguo donde todo avanza con la lentitud de quien no tiene prisa, ni acceso a relojes. Delante de ti, un grupo de hombres jóvenes se reúne junto al agua. Sus túnicas están polvorientas, sus sandalias gastadas, y hay un tipo, uno al fondo, que no para de hablar sobre la calidad del cedro comparado con la acacia. Bienvenido al tranquilo campamento de los profetas. No son como te los imaginabas. Nada de rayos cayendo del cielo ni túnicas resplandecientes. Son tipos normales, con proyectos de carpintería mal acabados, que han decidido expandir su escuelita espiritual más cerca del agua. Según ellos, el espacio donde viven es muy pequeño. ¿Tú levantas una ceja, un grupo de profetas quejándose del espacio? Clásico. Uno de ellos propone ir al río Jordán para cortar más vigas. Todos están de acuerdo. Parece que en los tiempos bíblicos, la palabra del Señor podía coexistir perfectamente con clavos, serruchos y callos en las manos. Tú caminas junto a ellos, pisando hojas secas y raíces nudosas que emergen del suelo como arterias de los árboles. El aire huele a madera húmeda y piel al sol. Nada espectacular ocurre. No hay milagros, ni rayos. Solo el murmullo del río y el ocasional crujido de una rama. Uno de los chicos, un joven nervioso con cejas gruesas y una barba que claramente está en fase experimental, te llama la atención. Se nota que no es dueño de su hacha. La acaricia como quien acaricia un gato prestado. Y la cuida como si cada astilla representara una promesa de devolución. Te sientas sobre una piedra lisa y observas. Los golpes secos de las hachas contra los troncos forman una sinfonía irregular. El Jordán refleja el cielo de la tarde, casi como si también estuviera esperando algo. Pero tú sabes que no hay ninguna épica en el horizonte. Solo un accidente. Entonces sucede. Un golpe más fuerte, un giro torpe del cuerpo, un desequilibrio mínimo, y el hacha, como si tuviera ideas propias, se desprende del mango y vuela hacia el río. Tú la sigues con la mirada. Desaparece bajo el agua con un sonido que apenas se oye, pero que para su dueño es una explosión. La reacción es inmediata y desproporcionadamente dramática. Ay, señor mío, era prestada. Lo dice como quien ha perdido un anillo de compromiso en una alcantarilla. Tú no puedes evitar esbozar una sonrisa. Después de todo, ¿cuánta tensión se puede generar con una herramienta de hierro? Y, sin embargo, aquí estás. Testigo de una crisis que, en su momento, pareció el fin del mundo para alguien. Y honestamente, lo entiendes. Porque todos hemos estado ahí, algo prestado, algo valioso, algo que no debería haberse caído, y el terrible peso de tener que explicar lo inexplicable. Dato histórico del día: en tiempos del Antiguo Testamento, el hierro era caro, escaso y valioso. Tener un hacha ya era tener medio salario anual en la mano. Perderla, sobre todo si no era tuya, era como perder el auto de tu jefe. Con gasolina llena. Y un rasguño en la pintura. El grupo se congela. No porque no sepan qué hacer, sino porque no quieren asumir la culpa compartida. Es entonces cuando Eliseo entra en escena. No estaba cortando madera. No, él se mantiene al margen. Probablemente recitando salmos antiguos o preparando una metáfora que nadie pidió.
Lo ves caminar hacia el borde del agua con la misma parsimonia de alguien que va a revisar si dejó la estufa encendida. No hay histeria en su rostro. No hay urgencia. Solo una calma que ya empieza a inducirte un bostezo. Y entonces, como si fuera lo más normal del mundo, corta una rama. No cualquier rama. Una con forma curiosa, de esas que parecen haber sido hechas para algo que nadie sabe explicar. La lanza al agua justo donde el hacha se hundió. Tú esperas fuegos artificiales. Una explosión divina. Al menos un brillo. Nada. Solo, burbujas. Y luego, flotando como si siempre hubiera pertenecido a la superficie, el hierro emerge. Tranquilo. Brillante. Como si estuviera tomando el sol. Dato curioso, en muchas culturas antiguas se creía que ciertos materiales podían corregir el equilibrio natural de los elementos. ¿Eliseo sabía alquimia? Improbable, ¿tenía excelente puntería? Más posible, ¿fue pura fe? Bueno, los historiadores aún discuten si esto fue un milagro literal, una parábola visual o simplemente una exageración narrativa de un accidente resuelto con snorkel. La historia no termina aquí. Pero por ahora, quédate en la orilla. Mira el agua que se ondula como si tuviera sueños propios. La rama se aleja flotando sin interés. El hacha se recupera. Y tú, bueno, tú apenas comienzas a acomodarte mejor en la almohada. Los días pasan de forma extrañamente iguales en el campamento de los profetas. Amaneceres con olor a cebada cocida y noches pobladas por grillos con sentido del ritmo. Pero hoy, tú notas algo diferente en el aire, una ligera tensión entre los que empuñaban hachas y los que, bueno, no perdieron ninguna. Mientras caminas entre las chozas improvisadas hechas de ramas, mantas ásperas y algo que parece cuero reciclado de sandalias viejas, escuchas conversaciones medio susurradas. ¿No que era profeta? ¿Por qué no la hizo flotar sin rama? Yo te dije que no lo dejaran usar herramientas ajenas. ¿Seguro que era hierro? Tal vez era estaño mal forjado. El joven del hacha sigue cabizbajo, aunque ya la ha recuperado. La seca con un trapo y la acaricia como si fuera un gato ofendido. Tú te acercas y le preguntas, en silencio, si piensa volver a cortarle algo a un árbol. Él niega con un suspiro largo. Esta pequeña tragedia ha despertado algo curioso en la comunidad. Ya no es solo el milagro de Eliseo. Es la conversación que ha generado. Algunos ven una señal divina. Otros, un recordatorio de lo frágil que es la vida y las herramientas prestadas. Dato histórico, la escuela de profetas era, según los textos, una especie de seminario nómada. Fundada, se cree, por el profeta Samuel, se extendía por regiones como Betel, Jericó y Gilgal. Allí se formaban jóvenes con vocación espiritual, pero también, como acabas de ver, con talento variable para la carpintería. En ese sentido, no era raro que compartieran tareas comunes. Cortar leña no era algo que se delegaba a los no iluminados. Era parte del entrenamiento. Porque para sostener una visión profética, también necesitas sostener un techo sobre tu cabeza. Lo interesante es que, en esta escena en particular, Eliseo no ridiculiza al joven. No le da un sermón. No lo avergüenza. Solo responde al pedido con una simple acción. Corta una rama. La lanza. Y el universo, de algún modo, obedece. Y eso abre la puerta a una duda que, sinceramente, tú también te estás haciendo. ¿Por qué una rama? Aquí va el dato curioso, en algunas tradiciones antiguas del cercano Oriente, lanzar una rama al agua era parte de rituales para indicar dirección o marcar lugar de pérdida. Como una versión mística de un GPS rural. Quizás Eliseo simplemente estaba diciendo al río, aquí, por favor. Los historiadores aún discuten si el pasaje debe entenderse como un milagro físico, hierro desafiando su peso específico, o como una lección simbólica sobre devolver lo que no es tuyo. O tal vez era simplemente una historia para que los aprendices no olvidaran lavar sus herramientas antes de devolverlas. Pero tú sigues caminando. Pasan las horas. El calor del mediodía te obliga a buscar sombra bajo un sicómoro viejo. Desde allí, observas al grupo dispersarse poco a poco.
Algunos siguen cortando madera, ahora con algo más de precaución. Otros murmuran con curiosidad alrededor de Eliseo, quien parece más interesado en observar nubes que en seguir dando explicaciones. Uno de los jóvenes se acerca a ti con una sonrisa tímida. Te ofrece un pan plano, probablemente cocido en una piedra. ¿Aceptas? Tiene sabor a ceniza y romero. O a polvo santo, si prefieres pensarlo así. Mientras masticas lentamente, empiezas a escuchar historias de otros incidentes en este campamento. Como la vez que alguien confundió un escorpión con un adorno decorativo. O cuando una cabra robó los textos de Isaías y desapareció en la colina. No todo es milagro. A veces la Biblia también tiene días tontos. Una nueva brisa se levanta. El Jordán está quieto. Como si supiera que ya ha tenido su momento estelar por hoy. Tú respiras hondo. No hay multitudes. No hay trompetas. Solo el zumbido de insectos y el lejano canto de un pastor que afina mal. Tu mente, sin darte cuenta, vuelve a la imagen del hierro flotando. No porque sea impactante, sino porque es improbable. Y en este mundo, lo improbable es también una forma de poesía. Hay algo profundamente tierno en ver a un joven asustado ser ayudado sin juicio. Un trozo de hierro que vuelve a casa sin regaño. Un profeta que no necesita levantar la voz para cambiar el curso del agua. Y entonces lo entiendes, este no es solo un relato sobre un milagro acuático. Es una historia sobre la dignidad de lo pequeño. Sobre cómo lo que nos parece trivial, una herramienta común, un error humano, un gesto sencillo, puede ser tocado por lo divino sin necesidad de drama. Con ese pensamiento, recuestas la cabeza contra el tronco. El pan ya es solo migas. El viento te arrulla con paciencia. El sonido del río, aunque igual de manso, parece ahora tener ritmo. Como si narrara su propia versión de la historia. Una más pausada. Más líquida. Y justo antes de que el sueño empiece a suavizarte los párpados, escuchas una última frase en el campamento. Tal vez mañana podamos construir algo más grande. Algo que no necesite hachas. El silencio después de un milagro tiene un peso especial. No es como el silencio de una habitación vacía ni como el de una noche sin viento. Es más bien como ese instante incómodo después de que alguien estornuda en una reunión muy seria, todos lo notan, nadie lo menciona. Tú caminas lentamente hacia el lugar donde el hacha cayó y resucitó, por así decirlo. El agua ya no guarda huellas. Ningún círculo concéntrico, ninguna ramita flotando. Solo el reflejo de las nubes perezosas que cruzan el cielo, como si también estuvieran buscando algo. A orillas del Jordán, los profetas han vuelto a su rutina. Pero tú sabes que algo ha cambiado. No es que todos anden ahora flotando objetos con ramas, ojalá, sino que hay una especie de respeto silencioso en el aire. Una reverencia tímida hacia lo que no se entiende del todo, pero se ha visto. Te sientas en una roca chata, caliente por el sol. A un costado, el joven del hacha habla en voz baja con otro aprendiz. No se quejan. No discuten. Solo repasan lo que pasó, con la intensidad de quien vio algo imposible y aún no encuentra el idioma correcto para describirlo. Dato histórico, el río Jordán ha sido, desde tiempos antiguos, más que un simple curso de agua. Fue frontera natural, ruta de migración y lugar de purificación. En épocas de Eliseo, también era símbolo de cambio, desde la entrada de los israelitas a Canaán hasta el baño de Naamán el sirio, todo parecía suceder aquí. Y tal vez por eso el milagro de la hacha no ocurrió en otro lugar. Porque el Jordán tiene esa cualidad de escenario flexible, hoy frontera, mañana lavamano sagrado. Dato curioso, algunas traducciones antiguas del texto hebreo no usan la palabra exacta flotar, sino un verbo más ambiguo, que podría implicar aparecer en la superficie o incluso acercarse por sí mismo. Lo cual abre una posibilidad tan cómica como teológica, ¿y si el hacha nadó? Los historiadores aún discuten si la historia fue un relato oral dramatizado para enseñar humildad, o si es una pieza de teatro accidental que se coló entre milagros de mayor presupuesto. Lo cierto es que está ahí. Registrado. Inamovible. Como un pie de página divino que se negó a ser eliminado. Te levantas y caminas río arriba.
El agua te acompaña con su murmullo irregular, como si jugara a imitar el ritmo de tus pensamientos. Cada tanto, una libélula pasa zumbando con ese sonido eléctrico suave que parece decir, sigue, no hay nada más aquí. En el camino, ves otras escenas cotidianas. Un profeta afilando su cuchillo con una piedra, con la concentración de quien corta más palabras que carne. Otro, regando una planta con tanta ternura que casi olvidas que su libro sagrado habla también de guerras. Y tú, que viniste aquí por una historia de un hacha rebelde, te encuentras contemplando algo más grande, la manera en que lo ordinario se vuelve sagrado cuando alguien lo mira con suficiente atención. A lo lejos, ves a Eliseo solo, en cuclillas junto a un arbusto seco. No está orando. No está dictando profecías. Está arrancando espinas de su túnica. Probablemente se enredó con algo mientras iba por esa famosa ramita. Y eso, sinceramente, te gusta. Porque por cada profeta que divide aguas, hay 10 que se sacuden el polvo de las sandalias y buscan sombra. El heroísmo, en este lugar, tiene cara de rutina. Te acercas sin hacer ruido. Eliseo levanta la vista un segundo, te observa y asiente con la cabeza. Como si entendiera que no has venido a pedir explicaciones, sino a compartir silencio. La tarde empieza a ceder. El sol baja despacio, tiñendo las piedras de colores cálidos y el agua de reflejos largos. El calor disminuye, pero no desaparece. Se transforma en ese calor suave que se pega a la piel y ayuda a relajar los músculos. Entonces, como quien recuerda algo irrelevante pero encantador, uno de los aprendices comenta. Una vez, el profeta hizo flotar sal en un pozo para sanarlo, ¿te conté eso? Y no te lo contaron. Pero ya te imaginas la escena, Eliseo lanzando sal como quien sazona sopa, y la gente diciendo milagro, en vez de estás desperdiciando condimento. La historia se desliza por el grupo como una piedra lanzada al agua, en círculos. Cada uno recuerda otro pequeño acto de Eliseo. Ninguno tan espectacular como dividir un mar o resucitar muertos. Pero todos, curiosamente, con ese mismo patrón, acciones pequeñas, resultados inesperados. Quizá ese sea su estilo. Otros profetas gritaban. Eliseo, al parecer, prefería arrojar objetos a cuerpos de agua y dejar que la gravedad perdiera el juicio por un rato. Te alejas del grupo y te recuestas en la pendiente suave que da al río. El cielo ahora tiene tonos lavanda. La luna se prepara para hacer su entrada. Y tú, bueno, tú estás empezando a entender que tal vez el mayor milagro aquí no fue ver flotar un trozo de hierro. Tal vez fue presenciar una comunidad que no se derrumba ante un error. Que no exilia al torpe. Que no ridiculiza al que prestó sin garantía. Porque al final, todos hemos perdido una hacha en algún río. Y todos hemos deseado, con todo el corazón, que alguien aparezca y nos diga, tranquilo. Esto tiene arreglo. La noche ha caído por completo, pero no es una noche amenazante ni profunda. Es esa clase de oscuridad amable que te abraza con el aroma a tierra húmeda y leña quemada. El campamento se ilumina con pequeñas llamas parpadeantes y, en el centro de todo, el río sigue ahí, como si nunca se diera por aludido de su papel en milagros menores. Te acomodas cerca de una de las hogueras. Alguien reparte dátiles secos, otro saca una piel de cabra que usa como tambor improvisado. La conversación gira sin esfuerzo hacia el tema favorito del día, el hacha flotante, que ya tiene estatus de leyenda local. Un joven con voz nasal lanza una teoría inesperada. Yo creo que Eliseo usó un imán natural escondido en la rama. Tú no sabes si reírte o tomar notas. Pero antes de que el debate entre a nivel laboratorio bíblico, Eliseo, desde su esquina, lanza una mirada, no severa, pero sí suficientemente clara. Todos se calman. Y entonces, como buen líder que no necesita alzar la voz, dice. El agua no pregunta. Solo recibe. Tú frunces el ceño. Porque eso no tiene ningún sentido, y al mismo tiempo, todo el sentido del mundo. Mientras el grupo va quedando en silencio, piensas en lo que presenciaste. El hierro flotando. La rama actuando como varita sin instrucciones. Y ese momento exacto en que el joven profeta pensó, estoy salvado. No por grandeza, sino por gracia.
Dato histórico, en muchas culturas antiguas, los ríos eran considerados entidades conscientes. El Jordán, en particular, no solo era visto como recurso natural, sino como línea espiritual entre el caos y la promesa. Cruzarlo implicaba transformación. Sumergirse, purificación. Y hacer flotar algo, bueno, eso ya entraba en el terreno del absurdo sagrado. Dato curioso, algunos manuscritos hebreos del relato de Eliseo son tan compactos que ni siquiera incluyen la emoción del joven. Simplemente dicen que el hierro cayó, Eliseo lanzó la madera, y listo. Como si fuera rutina. Casi como una receta, 1 pierde herramienta, 2 lanza rama, 3 recoge milagro. Los historiadores aún discuten si ese estilo narrativo seco fue intencional para resaltar el poder del acto sin adornos, o si simplemente, nadie se molestó en agregar drama. Porque seamos honestos, hay algo deliciosamente aburrido en esta historia. Y eso la hace perfecta para contarse mientras el cuerpo se va entregando al sueño. Cerca de ti, alguien bosteza. Otro ya está dormido, con una sandalia a medio quitar. El sonido del río se mezcla con el crepitar del fuego, y por un momento, el mundo entero parece estar hecho solo de 2 elementos, agua y silencio. Tú miras al cielo. Las estrellas no brillan escandalosamente. Están ahí, como pequeños testigos de una historia demasiado pequeña para convertirse en mural, pero lo suficientemente extraña como para quedarse grabada. Un murmullo llega desde el lado opuesto del campamento. Al parecer, uno de los profetas encontró otra herramienta abandonada en el lodo. No es un milagro, solo descuido. Pero lo levantan como si fuera oro. Esta vez, nadie deja que se acerque al agua. Y tú, que ya estás entrando en ese estado mental de niebla tibia, recuerdas otra historia que te contaron antes, la vez que Eliseo arrojó sal en una fuente contaminada y la sanó. No hubo humo, ni voces celestiales. Solo sal. Y fe. Y de nuevo se repite el patrón, lo mundano se convierte en signo. Lo insignificante se vuelve enseñanza. Y el profeta no necesita fuegos artificiales cuando tiene ramas, agua y confianza. Te levantas y das un paseo más. El suelo está fresco bajo tus pies. En un rincón ves a un aprendiz escribiendo algo en una tablilla. Tal vez una canción. Tal vez un registro. Tal vez solo quiere asegurarse de no olvidar qué lado de la rama era el que flotaba mejor. Y eso te hace sonreír. Porque a veces la fe se parece mucho a eso, a recordar detalles irrelevantes con enorme devoción. Poco a poco, las hogueras se apagan. Los sonidos se reducen. El río sigue hablando en su idioma de siempre, arrastrando piedras pequeñas que nadie ve pero que hacen su propio viaje. Y en medio de ese universo de cosas pequeñas que no buscan atención, piensas en la belleza de una historia tan cómoda. Cómoda como la sensación de tener algo perdido, y que alguien lo recupere sin pedirte nada a cambio. Cómoda como un río que, por una vez, devolvió algo. Y tú, entre bostezo y bostezo, te das cuenta de algo más, puede que Eliseo no haya hecho que el hierro flote. Tal vez simplemente supo dónde mirar. Y eso, amigo, también es una forma de milagro. Amanece despacio, como si la luz no quisiera interrumpir demasiado. Primero un resplandor apenas perceptible entre las ramas, luego un canto tímido de algún ave con insomnio, y por último, el calor tibio que se posa sobre tu frente, avisándote que ya no es noche, pero tampoco hay prisa. Te desperezas junto a otros que, como tú, durmieron cerca del río. Nadie tiene colchones, pero todos parecen haber descansado como si los tuvieran. Porque no se trata de lo que hay debajo del cuerpo, sino de lo que hay dentro del alma, y anoche, entre ramas flotantes y profetas silenciosos, el alma se sintió comprendida. Desayunas lo que queda de los dátiles, acompañados por una pasta de garbanzos que ha visto mejores días. Pero nadie se queja. En este lugar, el desayuno viene con historias, no con especias. Uno de los aprendices, todavía con el pelo rebelde por el sueño, se pone de pie y pregunta al grupo. ¿Alguien más vio cómo el hacha giró antes de hundirse? Y eso basta para que todos vuelvan a hablar del tema, porque claro, lo único más entretenido que un milagro, es teorizarlo por enésima vez.
Tú decides dar un paseo mientras el resto se entrega al deporte favorito de los creyentes, la reinterpretación. Caminas bordeando el río, observando cómo la luz del sol va tocando el agua hasta hacerla parecer de oro líquido. No hay rastro de hierro flotante, ni de ramas mágicas. Solo agua. Siempre agua. Dato histórico, la orilla del Jordán ha sido testigo de rituales de purificación desde mucho antes de Eliseo. Incluso hoy, hay quienes viajan miles de kilómetros para sumergirse en sus aguas. No porque esperen flotar objetos, sino porque creen que en el río aún quedan ecos de fe antigua. Dato curioso, algunos estudiosos modernos sugieren que el relato del hacha tiene raíces folclóricas, insertadas en la narrativa bíblica como una forma de humanizar al profeta. Mostrarlo no como una figura lejana, sino como alguien que también resolvía problemas prácticos. Como cuando tu abuelo arregla una lámpara y de repente se vuelve héroe de la semana. Los historiadores aún discuten si este evento ocurrió tal cual se cuenta o si fue un cuento moral para enseñar responsabilidad y humildad. Pero tú, sinceramente, no necesitas respuestas. Porque la imagen funciona, aunque sea absurda, un hierro flotando. Un joven aliviado. Un profeta que no dijo yo lo sabía, sino simplemente allí está, tómala. Sigues caminando y llegas a un claro donde algunos profetas están reparando una estructura de madera. No es gran cosa, más bien un cobertizo improvisado. Pero lo hacen con cuidado. Y, curiosamente, uno de ellos sostiene el hacha rescatada, como si fuera reliquia sagrada. No corta con ella. Solo la sostiene. La gira. La examina. Y la vuelve a colocar con un respeto inusual. Te acercas y uno de ellos te dice con una sonrisa. Ahora sabemos que esta hacha tiene historia. Hay que tratarla como a un pergamino. Y tú piensas que, de alguna forma, tiene razón. Porque en un mundo donde cada día se repiten las mismas tareas, cortar, cargar, construir, a veces lo único que necesitamos es que algo nos recuerde que lo invisible también trabaja con nosotros. Y tal vez eso explica por qué, entre tantos prodigios bíblicos, este milagro sin gloria fue preservado. Porque es una historia sobre cosas que nadie aplaude, pero todos entienden. Cómo devolver algo. Cómo ayudar sin juicio. Cómo encontrar calma en lo cotidiano. Más tarde, mientras compartes un cuenco de agua con otro caminante, él comenta. ¿Sabes lo que me da más paz? Que Eliseo no hizo preguntas. Solo actuó. Y tú asientes. Porque sí, podría haber exigido explicaciones, o ridiculizado al joven, o incluso dejado que aprendiera la lección por las malas. Pero no. En lugar de eso, dio un paso. Hizo un gesto. Y cambió la historia, o al menos, el día. Desde tu lugar a la sombra, observas cómo el campamento empieza a empacar. Al parecer, es momento de mudarse río abajo. Las escuelas de profetas eran así, sin ubicación fija, sin templo de piedra. Solo personas moviéndose con las estaciones, buscando más que respuestas. Buscando presencia. ¿Recuerdas entonces como alguien dijo anoche que el agua no pregunta, solo recibe? Y te das cuenta de que esa frase, que parecía críptica, en realidad tiene algo de verdad. Porque este río ha recibido todo, ramas, herramientas, dudas, milagros. Y sin embargo, nunca pide nada a cambio. Solo sigue su camino. Te mojas las manos una última vez. El agua está fresca, como si acabara de nacer. Y mientras te secas las palmas contra tu túnica, piensas que tal vez tú también necesitabas ver algo flotar. No para creer en lo imposible, sino para recordar que incluso las cosas que se hunden, pueden regresar. El sol está alto ya, pero no quema. Solo acompaña, derramando luz sobre las piedras lisas del sendero como si quisiera darte una alfombra dorada hacia tu próximo pensamiento. Caminas con paso lento, siguiendo al grupo que ha decidido continuar la jornada río abajo. No hay prisa. Nadie corre en tiempos de Eliseo, excepto quizá una cabra con demasiada personalidad. Mientras avanzas, vuelves a pensar en ese momento tan extraño, tan simple, en que el hierro decidió no obedecer la gravedad. Porque sí, puedes decir que fue Eliseo. Puedes decir que fue Dios.
O puedes decir que fue el único momento de la historia bíblica donde el universo se rió suavemente de las leyes de la física. Y eso es justo lo que empiezas a preguntarte, ¿fue esto un milagro, o un espectáculo? ¿Un acto de misericordia, o una forma muy peculiar de hacer pedagogía profética? Dato histórico, en el contexto de la literatura bíblica, los milagros menores como este no eran tan menores para quienes los vivían. El mundo antiguo estaba cargado de simbolismo, y todo evento inesperado se leía como señal. Así, un hacha que flota no era una anécdota curiosa, era evidencia de que lo sagrado puede habitar lo más ordinario. Dato curioso, hay textos extrabíblicos, como ciertos midrashim, que insinúan que Eliseo tenía una relación especial con los objetos. No en un sentido místico, sino casi práctico. Como si tuviera la capacidad de ver los vínculos entre lo material y lo espiritual. Si fuera un personaje moderno, probablemente repararía electrodomésticos y te dejaría una parábola escrita en la garantía. Los historiadores aún discuten si estos relatos eran reflejos de episodios reales o construcciones literarias para enseñar virtudes. ¿Era Eliseo un maestro de física profética? ¿O simplemente el símbolo de que la fe no necesita espectáculos? ¿Qué es más importante, el hierro que flota, o el corazón que no se hunde? Sigues tu camino entre arbustos bajos, sintiendo la tierra caliente bajo tus pies. El grupo ha hecho una pausa cerca de una pequeña bifurcación del Jordán. Allí, el agua fluye más rápido, como si intentara olvidar su participación en milagros anteriores. Uno de los jóvenes se acerca y, sin mucho contexto, te dice: ¿sabías que también hizo flotar harina? Tú parpadeas. ¿Qué? Bueno, no flotar exactamente. Pero la usó para quitar el veneno de una olla. Así, sin más. Y otra historia sale a la superficie, como el hacha. Una historia donde Eliseo no grita, no ordena, no dramatiza. Solo actúa con una serenidad irritante. Como quien ya ha visto el final del libro y sabe que todo va a estar bien. Y es ahí cuando comprendes algo, este no es un profeta de fuegos artificiales. Es un profeta de pequeños gestos. Un maestro de las microacciones. Un poeta del mínimo movimiento. Lo imaginas en una cocina, tal vez arrojando una pizca de sal en una jarra rota y diciendo: ahora sirve a todos. Y alguien, escéptico, preguntando: pero, ¿cómo sabes que ya no está contaminada? Y Eliseo respondiendo: no sé. Solo, confía. Y eso, tú sabes, es un tipo de fe más difícil. No la que se sostiene en rayos ni voces desde el cielo, sino la que se construye con ramas, harina y agua. En el campamento temporal, el grupo se relaja. Algunos comen higos, otros limpian sus sandalias, y uno en particular intenta escribir una canción sobre la herramienta que no se rindió. La rima es cuestionable, pero se agradece el esfuerzo. Tú te sientas bajo un olivo joven. La sombra es aún tímida, pero suficiente. Desde aquí ves todo, el río, los rostros, el hacha que ya ha sido envuelta en tela como si fuera un artefacto sagrado. El mundo parece contenido en esta pequeña escena, y nada en ella grita milagro, pero todo lo susurra. Un zorro pasa cerca, ignorando a todos con la dignidad de quien sabe que los humanos son solo visitantes en este paisaje. Tú cierras los ojos por un momento. No para dormir, aún no. Solo para dejar que el ruido del agua haga su trabajo. Como si cada gota arrastrara una duda, una preocupación, un recuerdo no resuelto. El río nunca pide permiso para calmarte. Solo lo hace. Y justo antes de abrir los ojos, una imagen aparece en tu mente: Eliseo, solo, mirando el punto exacto donde el hierro cayó, lanzando una rama sin ceremonia, y esperando. Porque a veces eso es todo lo que se necesita, lanzar algo y esperar. El camino sigue, como siempre. Nunca recto, nunca demasiado empinado. Solo el tipo de camino que te hace pensar, pero no sudar. Perfecto para reflexionar sobre cosas aparentemente pequeñas, como por qué un profeta tan poderoso usó una rama, y no simplemente hizo un gesto con las manos o pronunció algo dramático como: hierro, levántate. A medida que sigues caminando, el grupo se detiene en una zona donde el río se ensancha.
Allí, el agua se mueve más despacio, como si también necesitara un descanso. Es un buen momento para pensar en lo que no se ve a simple vista. Y tú lo haces. Piensas en la época en la que ocurrió todo esto. Un tiempo en que Israel estaba dividido, dos reinos, múltiples reyes, muchos problemas. No es la época de oro de David ni la sabiduría de Salomón. Es la etapa de conflictos internos, de pueblos en tensión, de alianzas extrañas y profetas que caminan más que los mensajeros reales. Dato histórico: Eliseo vivió durante el siglo IX a.C., en el Reino del Norte, también conocido como Israel. Su presencia era tan respetada que incluso reyes, que normalmente no soportaban escuchar verdades incómodas, le consultaban antes de ir a la guerra. No porque fuera diplomático, sino porque, bueno, acertaba. Dato curioso: muchos de los milagros atribuidos a Eliseo parecen estar diseñados no para asombrar, sino para ayudar. Sanar agua, multiplicar aceite, revivir a un niño, y por supuesto, recuperar hachas. Su ministerio, podríamos decir, fue una sucesión de milagros domésticos. Los historiadores aún discuten si esto fue intencional, para diferenciarlo de su maestro Elías, el tipo dramático que subió al cielo en un carro de fuego. O si simplemente fue una manera de mostrar que lo divino también se manifiesta en los momentos incómodos y ligeramente absurdos. Tú te acomodas en una piedra plana, observando cómo uno de los jóvenes, curioso, vuelve a lanzar una ramita al agua, imitando el gesto de Eliseo. Nada ocurre. La ramita flota, claro, porque es una ramita. Pero ningún hierro surge del fondo. Él suspira decepcionado, y tú contienes una sonrisa. Tal vez usé la rama equivocada, murmura. Y entonces entiendes algo más profundo. Este tipo de historia no está aquí para inspirar copias mecánicas. Está aquí para invitarte a mirar distinto. A ver el potencial sagrado en las cosas aburridas. Como una rama cualquiera. O una hacha caída. O un día normal. Más tarde, el grupo reanuda la marcha, cruzando un pequeño puente improvisado hecho de troncos y cuerdas. No es particularmente estable, pero es suficiente. Como muchas cosas en este mundo. Del otro lado, alguien tropieza ligeramente y deja caer un saco lleno de herramientas. Hay un segundo de pánico colectivo, como si la historia se repitiera. Pero no. Todo se queda en tierra. Esta vez, el hierro no tiene planes de nadar. Y sin embargo, todos ríen. Porque ya lo han convertido en broma interna: cuidado, o Eliseo va a tener que hacerte otro favor. Tú sonríes también. Porque algo tan mundano como un accidente con un hacha se ha convertido, sin que nadie lo diga, en una especie de símbolo del grupo. No porque fuera grandioso, sino porque fue humano. Y eso es algo que rara vez se recuerda cuando se leen milagros en voz alta. Que antes del prodigio, hay una metida de pata. Un error. Un descuido. Algo profundamente normal. Y justo ahí, entre lo cotidiano y lo torpe, aparece la posibilidad del asombro. El campamento nuevo se arma junto a un olivar. Las ramas crujen con el viento suave de la tarde, y tú notas cómo la luz se filtra entre las hojas como si Dios también jugara a hacer sombras en la tierra. Uno de los jóvenes se sienta contigo y dice: ¿te das cuenta de que nadie nos grita cuando nos equivocamos? Y tú asientes. Porque lo has notado desde el primer día. Aquí, el aprendizaje viene con silencio, no con castigo. Con acciones, no con acusaciones. Y tal vez, esa es la verdadera enseñanza detrás del hacha flotante: no el hierro que desafía la física, sino el corazón que no teme admitir que falló. Antes de dormir, tú también buscas una ramita y la lanzas al río. No esperas nada. Solo te gusta el gesto. Y cuando flota, como se espera que lo haga, tú sonríes. No todos los milagros son invisibles. Algunos son exactamente lo que deben ser. El campamento ya está casi en silencio otra vez. Solo unos pocos siguen murmurando en torno a una fogata que chispea con pereza. Tú, desde tu rincón habitual, una piedra que ya parece diseñada para tu espalda, piensas en una pregunta que no se ha formulado en voz alta, pero que flota, persistente, en el aire. ¿De quién era esa hacha,
en realidad, no es solo una curiosidad tonta. En los tiempos de Eliseo, una herramienta de hierro no era una posesión trivial. Era un bien compartido, prestado, a veces heredado. Como una bicicleta en un barrio sin autos. Pocas cosas generaban más nervios que pedir prestado y perderlo. ¿Te imaginas al joven despertando esa mañana, acercándose al vecino con tono inseguro? ¿Me prestas tu hacha? Solo para hoy. Prometo que no la perderé. Y lo siguiente que sabes es que estás gritando, era prestada, como si con eso pudieras deshacer la física. Dato histórico, en las leyes del antiguo Israel, el tema de los objetos prestados estaba regulado en los textos más serios. En Éxodo, por ejemplo, se indica que si alguien pide algo y lo pierde fuera del control del dueño, debe reponerlo. A menos, claro, que el prestamista estuviera presente. En ese caso, bueno, las cosas se negociaban. Dato curioso, algunos comentaristas rabínicos proponen que la desesperación del joven no era solo por el objeto en sí, sino por la deuda que caería sobre su cabeza. Tal vez no podía pagar una nueva hacha. Tal vez ya debía una oveja por una promesa incumplida. Tal vez, y esto sí que sería una tragedia, la hacha venía de su suegro. Los historiadores aún discuten si el relato refleja una preocupación ética más que física. Es decir, no se trata tanto del hierro flotando, sino de lo que representa, la restauración del honor, el alivio de la vergüenza, la posibilidad de seguir formando parte del grupo sin la mancha del error. Mientras piensas en todo esto, uno de los muchachos se acerca y te ofrece un pequeño objeto tallado en madera. Es una miniatura de un hacha. No pesa nada. La hizo como broma, dice, para recordar la lección. Tú la tomas, giras el objeto entre tus dedos, y te das cuenta de que, por más que parezca infantil, contiene una verdad, las historias más pequeñas son las que se quedan. A lo lejos, Eliseo camina por la ribera del Jordán. No está predicando. Solo observa el agua, como quien busca algo que se escapó. O quizás solo disfruta del río como cualquier otro. No todos los profetas necesitan hacer algo importante todo el tiempo. Y entonces se te ocurre otra idea. ¿Y si Eliseo no sabía que eso iba a funcionar? ¿Y si él, como el resto, lanzó la rama con la esperanza, pero no con certeza? Porque, después de todo, no hay instrucciones celestiales en esta historia. Nadie dice y Dios le habló a Eliseo diciéndole, lanza la rama y, etc. Solo vemos a un hombre actuar. Con decisión, sí. Pero también, tal vez, con la duda habitual de todo el que intenta hacer lo correcto en lo absurdo. Y eso, curiosamente, te hace respetarlo aún más. Hay una valentía distinta en actuar sin garantías. En no saber si el hierro va a obedecerte, pero lanzar la rama igual. En confiar no en la probabilidad, sino en el propósito. Aunque solo sea para que un joven no tenga que enfrentar su error solo. Ahora la noche ha ganado del todo. El viento huele a ceniza, y el canto de los insectos cambia de ritmo, como si supieran que el día se ha escondido completamente. Tú sostienes la miniatura de hacha con una sonrisa suave. La guardas en tu bolso de tela como quien guarda una metáfora de bolsillo. Y justo antes de que el sueño vuelva a acariciar tus párpados, piensas en la historia de Eliseo no como una lista de milagros, sino como una colección de respuestas tranquilas. De esas que no hacen ruido. Como una rama que toca el agua, y lo cambia todo sin levantar espuma. El sol aún no ha salido, pero ya se percibe el cambio de color en el cielo, ese azul más claro, casi leche aguada, que anuncia el amanecer sin despertarte del todo. Tú sigues recostado, medio en sueño, medio en pensamiento, cuando la mente decide vagar hacia un terreno curioso, la madera. Sí, madera. Has estado rodeado de ella todo este tiempo, ramas, troncos, estructuras improvisadas, cucharas talladas a mano, bastones de profetas. Y, claro, la famosa ramita que se convirtió en coprotagonista de la historia. ¿Puede algo tan común tener un papel tan simbólico? Dato histórico, en la Biblia, la madera no es solo recurso. Es símbolo. El arca de Noé fue hecha de gofer, una madera cuyo significado exacto se ha perdido, pero que representa la salvación misma flotando sobre el caos.
El bastón de Aarón, de almendro, floreció milagrosamente. La cruz, que vendría siglos después, sería también madera, el instrumento del dolor convertido en signo de redención. Dato curioso, los árboles que crecían cerca del Jordán eran considerados por algunas tribus como poseedores de espíritu de frontera. Se decía que sus ramas, cuando se inclinaban hacia el agua, podían escuchar las palabras que el río no decía. ¿Poesía agrícola? Tal vez. ¿Sabiduría ancestral? Bastante probable. Los historiadores aún discuten si Eliseo eligió esa rama en particular por algún motivo ritual o si fue una decisión al azar. ¿Fue madera de acacia, resistente y simbólica? ¿O era simplemente lo primero que tenía al alcance? Lo irónico es que a veces, lo que está a mano es lo que se convierte en canal de algo eterno. Tú te sientas en el borde del campamento, observando cómo las sombras retroceden ante el sol que finalmente se decide a salir. El río reluce con ese brillo entre dorado y plateado que solo existe por unos minutos al día, como si el agua supiera guardar secretos en ciertos horarios. Piensas en la rama. No en el acto de lanzarla, sino en su historia previa. ¿En qué árbol vivía antes? ¿Qué pájaros descansaron sobre ella? ¿Cuántos vientos la doblaron antes de caer o ser cortada? ¿Y acaso sabía que terminaría siendo parte de una historia que aún estamos contando? A tu lado, uno de los jóvenes comienza a escribir en una tablilla. Preguntas qué hace. Estoy anotando objetos que Dios usó para hacer milagros. Ya tengo, sal, aceite, harina, bastón, ahora rama. ¿Y qué haces con esa lista? Nada. Pero me gusta cómo suena. Y tú lo entiendes perfectamente. Porque hay una belleza secreta en esos detalles que parecen no importar. Pero lo hacen. Mucho. Más tarde, mientras el grupo desayuna algo que podría ser papilla o un experimento de cebada, Eliseo habla brevemente. No da sermones, sino pensamientos. Dice. Las ramas no eligen caer. Nosotros elegimos qué hacer con ellas. Una frase vaga, como muchas de las suyas, pero que se queda pegada en tu cabeza como savia en los dedos. Recorres con la mirada los objetos a tu alrededor, cucharones, vasijas, estacas, cuerdas trenzadas, y piensas que tal vez todo puede ser un canal para lo sagrado, si se usa con intención. Incluso una rama. Incluso tú. El grupo recoge sus cosas. Algunos envuelven las herramientas, otros desmontan tiendas de tela, y uno en particular se toma su tiempo para guardar la famosa hacha en una bolsa de cuero, con el mismo cuidado que alguien usaría para embalar un tesoro. Antes de partir, te acercas al árbol más cercano. Tomas una ramita caída, nada especial. La lanzas al río. Esta vez, sin expectativas. Solo por el gesto. Flota, claro. Pero por un instante, parece moverse con gracia especial, como si reconociera el acto. Y tú sonríes. Porque ahora lo sabes, no se trata de que la rama tenga poder. Se trata de que tú la elegiste, y con ella, hiciste algo que importa. Aunque sea solo recordar que los milagros no siempre hacen ruido. La caminata de hoy es más larga. El río se va alejando poco a poco, aunque su sonido aún resuena en tus oídos como si se hubiera escondido en algún rincón de tu túnica. El grupo se interna en una zona más árida, donde el sol golpea sin pedir permiso y las piedras parecen crujir bajo tus pasos como si protestaran por ser pisadas. Y sin embargo, incluso aquí, la conversación gira de nuevo hacia Eliseo. No sobre el hacha esta vez. No exactamente. Sino sobre otros episodios que, aunque menos conocidos, también tienen ese tono de espera. ¿En serio eso está en la Biblia? Alguien menciona el agua amarga que Eliseo sanó arrojando sal. Otro recuerda la multiplicación de aceite para una viuda en apuros económicos. Un tercero, con expresión casi cómica, pregunta si también hizo levitar una olla en alguna ocasión. Spoiler, no, pero nadie lo descarta del todo. Dato histórico, los milagros de Eliseo, recopilados principalmente en el segundo libro de los Reyes, forman una secuencia curiosamente doméstica. Mientras Elías, su maestro, lidiaba con fuego, sequías y reyes idólatras, Eliseo parecía más enfocado en sanar cuerpos, limpiar aguas y,
claro, rescatar herramientas flotantes. Dato curioso. En algunas tradiciones judías más tardías, se interpreta que Eliseo no era un profeta de espectáculo, sino de propósito. Un hombre que no necesitaba gritar para hacerse oír, y cuya autoridad residía en su serenidad. Básicamente, la versión bíblica del maestro zen que arregla el mundo sin moverse demasiado. Los historiadores aún discuten si esta diferencia de estilo entre Elías y Eliseo fue producto de evolución teológica, intencionalidad literaria o simple variedad profética. Pero lo cierto es que Eliseo se convirtió, sin buscarlo, en el referente de los milagros suaves. Los que no necesitan fanfarria. Y eso, tú piensas, es lo que lo hace tan efectivo para dormir. Porque sus historias no sacuden. Sus milagros no despiertan sobresaltos. Son como ese susurro que te recuerda que, incluso en la rutina, puede haber algo más. El grupo hace una pausa a la sombra escasa de un arbusto torcido. Uno de los chicos reparte uvas secas, otro pasa una bota de agua. La conversación sigue, ahora centrada en la vez que Eliseo alimentó a una multitud con apenas 20 panes de cebada. No eran 5.000 personas, pero igual fue impresionante. ¿Y cómo sabía que alcanzaría? No sabía. Solo, compartió. Y ahí otra vez aparece ese patrón. Eliseo no parece moverse por certezas, sino por confianza. No en sí mismo, sino en el principio de que el bien, cuando se ofrece sin pretensión, se multiplica. Mientras escuchas, te das cuenta de algo. Esta serie de pequeños actos tiene un hilo invisible, todos empiezan con una situación cotidiana que se complica, y terminan con una solución que no debería funcionar, pero funciona. Un hacha perdida. Un guiso envenenado. Una deuda impagable. Un pozo contaminado. Y en cada caso, Eliseo no lanza un hechizo ni consulta los cielos. Lanza sal. Lanza harina. Lanza una rama. Lanza una solución. Con naturalidad. Como quien dice, haz esto. Y observa. Y tú lo haces. Al menos, en tu mente. Imaginas tomar tus propios problemas, esos que normalmente sientes como bloques de hierro hundidos, y simplemente lanzarlos hacia una superficie donde, milagrosamente, flotan. No desaparecen, pero dejan de pesar. Más tarde, cuando reanudas la marcha y los pies vuelven a pisar tierra caliente, piensas en algo que no habías considerado. ¿Y si estos milagros eran solo excusas para enseñar otra cosa? No sobre hierro. Ni agua. Ni ramas. Sino sobre atención. Sobre presencia. Sobre no mirar hacia otro lado cuando alguien te dice, perdí algo. Porque en un mundo donde tantos ignoran al que falla, Eliseo se detuvo. No preguntó cuánto valía el hacha. No pidió antecedentes del joven. No exigió promesas. Solo vio una necesidad, y actuó. Y quizás eso es lo que hace que su historia, por más aburrida que suene, sea tan tranquilizadora. Porque te recuerda que no hace falta ser grandioso para ser útil. Solo hace falta estar allí. Con calma. Con intención. Con una ramita en la mano. Llegas a un punto donde el camino desciende suavemente hacia otra curva del Jordán. Aquí, el paisaje se transforma. Ya no hay tierra seca ni piedras rugosas. Ahora todo está envuelto por juncos altos, árboles generosos en sombra y una brisa que huele a barro fresco. El agua fluye con un rumor más constante, como si estuviera contando algo, a quien sepa escuchar. Te sientas junto al borde del río. La corriente es lenta pero firme. No grita, no salta, solo avanza. Como las buenas historias. Y tú piensas, con una tranquilidad que casi ni notas, en lo curioso que es este río. No solo por lo que ya has visto, sino por todo lo que este lugar ha presenciado antes y después de ese hacha flotante. Dato histórico, el río Jordán aparece en la Biblia más de 180 veces. Es frontera natural, escenario de batallas, camino de escape y de encuentro. Fue aquí donde Josué cruzó con el pueblo hacia la tierra prometida, donde Naamán se lavó 7 veces para curarse de la lepra, y donde Jesús sería bautizado siglos después. Dato curioso,
Algunos relatos antiguos describen que, en ciertas épocas del año, las aguas del Jordán cambiaban de color debido a las algas o los sedimentos de las lluvias del norte. Esto creaba la ilusión de un río con humor cambiante, lo cual daba lugar a supersticiones locales, como la de que el agua aceptaba ciertos objetos y rechazaba otros. Así que si algo flotaba, la gente tomaba nota. Los historiadores aún discuten si el Jordán fue escogido como escenario por su importancia geográfica o por su carga simbólica acumulada. Pero tú lo sabes, el río no necesita explicación. Es presencia pura. Testigo eterno. Agua que no olvida. Te mojas las manos. Dejas que el agua corra entre tus dedos. No buscas nada. Solo permites que el río siga su curso, como debe ser. A lo lejos, escuchas voces. Risas. El grupo ha encontrado un claro donde descansar. Pero tú te quedas un poco más. Porque hay algo especial en este tramo del río. No por lo que ocurrió, sino por cómo ocurrió. Piensas en el momento exacto en que Eliseo arrojó la rama. El silencio que precedió. La falta total de tensión dramática. Y luego, sin ruido, el hierro emergiendo. No como un cohete. No como una sorpresa. Sino como un objeto que simplemente cambió de opinión. Y ahí está la magia. No en el espectáculo. Sino en la lógica invertida. Porque el Jordán, normalmente, se traga las cosas. Pero esa vez, devolvió. No porque debía. Sino porque alguien lo pidió con fe. Uno de los jóvenes se acerca y se sienta a tu lado. No dice nada durante un rato. Solo observa contigo. Luego comenta, con tono casi distraído. ¿Sabes qué me gusta de esta historia? Que no hay enemigos. No hay guerra. Solo una herramienta que se perdió, y volvió. Tú asientes. Porque es cierto. Esta no es una historia de lucha. Ni de sacrificio. Ni de promesas rotas. Es una historia donde el conflicto no es un ejército, es una herramienta perdida. Y el desenlace no es victoria, sino restitución. Y eso, aunque suene simple, es profundamente reparador. Te pones de pie y caminas junto al joven de regreso al grupo. La tierra es más blanda aquí. Cada paso suena hueco, como si el suelo mismo te invitara a no hacer ruido. Como si la historia del hierro aún flotara en el ambiente. Al llegar, ves a otro muchacho leyendo en voz alta un pasaje de los profetas mayores. Su voz no es fuerte, pero llena el claro con cadencia. No todos escuchan, pero nadie interrumpe. Porque aquí, incluso las palabras se cuelan en los silencios sin pedir permiso. Y tú, mientras te sientas otra vez, piensas. Quizá el Jordán no es un simple escenario. Quizá es un espejo. Donde cada historia, por más mínima que parezca, se refleja, amplificada. Y por eso, el milagro del hacha nunca se perdió. Porque no importa cuántas batallas se hayan librado. Al final del día, hay algo reconfortante en saber que, una vez, una herramienta perdida, volvió a casa. Ya ha pasado otro día, pero en esta historia, los días no se cuentan como en un calendario moderno. Aquí, un día puede durar una conversación. O una caminata. O el tiempo que tarda un objeto en hundirse y reaparecer. El grupo descansa, y tú decides tomar un desvío. No hacia otro lugar físico, sino hacia un rincón de la mente donde las preguntas son bienvenidas. No porque esperes respuestas, sino porque disfrutas del ejercicio. Y entonces surge una. ¿Podría el hierro flotar, en realidad? No es una pregunta de fe. Es una pregunta de física. De masa, densidad, volumen desplazado. ¿Te imaginas explicándole a Eliseo el principio de Arquímedes, y él levantando una ceja, murmurando algo como: ¿y tú necesitas todo eso para saber que Dios hace lo que quiere? Aún así, decides especular. Dato histórico, el hierro es aproximadamente 8 veces más denso que el agua. En condiciones normales, se hunde. Punto. Pero hay objetos de hierro que flotan, si están diseñados para eso, como los barcos. ¿Cómo? Distribuyendo el peso para desplazar suficiente agua.
pero no era el caso de un cabezal de hacha. Eso, simplemente, no flota. Dato curioso, algunos comentaristas medievales sugirieron, sin mucha ciencia pero con bastante imaginación, que Eliseo tenía acceso a hierro bendito, con propiedades especiales. Otros pensaban que Dios modificó momentáneamente las leyes naturales como un guiño pedagógico. Y hay quien dice, en tono más humorístico, que fue un milagro de gravedad selectiva. Los historiadores aún discuten si el texto bíblico debe leerse literalmente o como una alegoría sobre restitución. Porque lo importante, tal vez, no es que el hierro flotó, sino que volvió al que lo necesitaba. Y tú, desde tu lugar bajo la sombra, sonríes ante la posibilidad de que toda esta escena, tan sencilla, contenga más debate académico que una tesis doctoral. De hecho, empiezas a imaginar cómo habría sido ese milagro en la actualidad. Corte A, un grupo de estudiantes de teología filmando con sus celulares mientras un profesor barbudo lanza una ramita al lago. Corte A, un tuit viral que dice esto demuestra que el agua no es real, es un concepto social. Corte A, un documental con voz grave diciendo milagro, magia, manipulación cuántica en la antigüedad. Pero no. Aquí no hay cámaras. Ni necesidad de explicación. Solo memoria oral y ojos bien abiertos. A tu lado, alguien comparte una teoría. Quizá el hierro nunca se hundió del todo. Solo desapareció por un momento. Y tú piensas que eso también tiene sentido. Porque no todo lo que se pierde está realmente perdido. A veces, solo espera a ser reencontrado. A flotar. No en el agua. En nuestra conciencia. El sonido del río vuelve a robarte la atención. Su fluir constante es como un metrónomo secreto. Te recuerda que todo avanza, incluso si tú estás quieto. Que las respuestas llegan, incluso si no las pides. Que hay verdades que no necesitan defenderse, porque simplemente siguen flotando, año tras año, en la memoria colectiva. Vuelves a mojar los dedos. Esta vez no para refrescarte, sino por algo más íntimo. Como si al tocar el agua pudieras tocar también el momento en que lo imposible ocurrió sin hacer ruido. Y recuerdas. No hubo rayos. No hubo luz cegadora. Solo una rama. Un gesto. Y un objeto pesado que hizo algo que no debía. Y tal vez ahí está la belleza del milagro. En que no gritó para hacerse notar. Flotó en silencio. Te recuestas de nuevo. El cielo está tan azul que parece profundo. Como si también flotara sobre algo invisible. Y tú, entre el agua, el cielo y la tierra, decides dejar que la lógica se disuelva un rato. Porque hoy no viniste a resolver nada. Solo a recordar. Y descansar. Mientras el día transcurre sin sobresaltos, y los sonidos del campamento se reducen a martillazos suaves, cuchicheos y el crujir ocasional de ramas bajo los pies, algo en el ambiente cambia. No bruscamente, sino como quien mueve una cortina para dejar pasar más luz. Hay más calma. No porque antes hubiera tensión, sino porque ahora, hay comprensión. Tú decides quedarte un poco atrás del grupo, caminando por un sendero que bordea el río. No para llegar a algún sitio específico, sino para estar contigo mismo. Acompañado por el sonido del agua, piensas en lo profundamente humanos que eran estos profetas. Y en lo parecido que eres tú. Dato histórico, los profetas en la Biblia no eran superhombres. Comían, caminaban, sudaban, se equivocaban. Algunos incluso huían de su vocación, pregúntale a Jonás, y otros dudaban constantemente. Eliseo, por su parte, parecía más cómodo en el plano de la acción cotidiana que en las tormentas apocalípticas. Y eso lo hacía cercano. Dato curioso, se sabe que muchas escuelas proféticas también cumplían funciones sociales, instrucción comunitaria, resolución de conflictos locales y ayuda práctica para los pueblos en su zona de influencia. Básicamente, eran centros de espiritualidad y plomería básica. Eliseo no flotaba hachas todos los días, pero sí ayudaba a que la vida siguiera su curso. Los historiadores aún discuten si estos profetas eran figuras carismáticas solitarias o más bien coordinadores de comunidades descentralizadas.
Lo que parece claro es que su relevancia venía menos de la espectacularidad y más de su presencia constante en momentos críticos. Y en esta historia, eso es exactamente lo que pasó: alguien se desespera y Eliseo está ahí. Presente. No sermonea. No escribe una ley. Solo actúa con precisión y desaparece otra vez en la cotidianidad. Tú te sientas en una roca junto al camino. Enfrente, el agua fluye como siempre. Pero tú la ves distinto. No como algo que refleja la luz, sino como algo que refleja la mente. Porque lo que ocurrió allí, ese momento donde el hierro desafió su naturaleza, no transformó el río. Te transformó a ti. Piensas en tus propias herramientas perdidas. No solo las literales. Las otras. La paciencia. La claridad. El enfoque. Las ganas de volver a intentar algo que falló antes. Y por un instante, tú también deseas que aparezca un Eliseo a tu lado. Que mire tu desesperación con calma, que lance algo invisible sobre tu caos, y que diga simplemente: allí está. Tómala. Pero no necesitas que lo diga. Porque esta historia ya lo hizo por él. La escuchaste. La recordaste. Y en algún nivel, ya actuó. Más adelante, ves a uno de los muchachos lavando ropa en el río. Le canta al agua, desafinadamente, pero con alegría. Su túnica es gris, pero la espuma que levanta es blanca como promesa. Te acercas, y él te mira y dice: ¿quieres intentar? El agua hoy parece más liviana. Y tú sonríes. Porque entiendes exactamente lo que quiere decir. El agua no ha cambiado. Pero tú sí. Y entonces, sin pensarlo, arremangas tu túnica y metes las manos. No para lavar ropa. Solo por el gesto. Por el recuerdo. Por la posibilidad de que algo tuyo, que dabas por hundido, esté más cerca de la superficie de lo que pensabas. Y sí. No hay milagro. No hay chispas. Solo agua. Pero por alguna razón, sientes que acabas de recuperar algo. El atardecer llega sin espectáculo. No hay explosión de colores ni sombras dramáticas. Solo una luz que se desvanece suavemente, como el cierre de unos ojos cansados. Todo se va quedando en silencio, incluso dentro de ti. Y, como si obedecieras a una coreografía invisible, tú también desaceleras. Te alejas un poco del campamento, solo lo suficiente para escuchar tu respiración mezclada con el sonido del agua. Y allí, de pie junto al río que tanto ha oído sin contar secretos, surge otra pregunta sencilla. ¿Qué pasó después? ¿Con el joven del hacha? ¿Con Eliseo? ¿Con esa rama? El texto bíblico no lo dice. La historia termina justo donde lo esencial ya ha sido dicho. Pero tú, que llevas días observando, imaginando y recordando, no puedes evitar proyectar un después. Dato histórico: en la literatura hebrea antigua, muchas historias terminan abruptamente. No por descuido, sino por intención. Dejar espacio para la interpretación era parte del estilo. Los silencios eran huecos donde la audiencia, es decir, tú, debía colocar su experiencia personal. Una forma muy sofisticada de participación narrativa. Dato curioso: en algunas tradiciones orales, se decía que aquel joven, después del milagro, se convirtió en cuidador de herramientas ajenas. Que nunca volvió a usar algo sin antes agradecerlo. Y que cada vez que pasaba junto a un río, se tocaba el bolsillo por reflejo. No por miedo, sino por gratitud. Los historiadores aún discuten si estas versiones adicionales deben ser consideradas parte de la tradición o simples adornos tardíos. Pero eso, sinceramente, ya no importa. Porque tú has vivido esta historia desde adentro. Y puedes decidir cómo continúa. Así que imaginas. El joven devuelve el hacha. El dueño, sorprendido, pregunta qué le pasó. Él sonríe, encoge los hombros y dice: tuvo un mal día, pero volvió. Luego sigue con su vida. Tal vez se convierte en constructor. Tal vez nunca más pide prestado. Tal vez cuenta su historia cada vez que alguien pierde algo, y siempre termina con: no te preocupes.
Todo lo que se hunde, puede flotar. Y Eliseo, bueno, él sigue caminando. No colecciona trofeos. No escribe memorias. No busca crédito. Solo se asegura de estar presente cuando alguien susurra ayúdame. Y responde con lo que tenga a mano, una rama, un poco de sal, o simplemente una mirada que dice te veo. En el campamento, la vida sigue. Alguien prepara una sopa con garbanzos. Otro remienda una túnica. Una conversación surge sobre qué tipo de árbol es mejor para bastones. Todo es tan banal y tan profundamente perfecto. Tú recoges otra ramita del suelo. La examinas. No tiene nada especial. Pero esta vez, en lugar de lanzarla al río, la guardas. No por superstición. Solo porque representa algo, el poder de los actos discretos. El impacto de una ayuda silenciosa. El valor de una historia que nadie aplaude, pero todos recuerdan. El cielo ya es azul oscuro. Las estrellas se asoman, no para brillar con violencia, sino para recordarte que siempre estuvieron ahí. Invisibles, pero constantes. Tú regresas a tu lugar de descanso. El aire está más frío, pero no incómodo. La tierra, más blanda. El cuerpo, más pesado. Y en ese peso hay descanso. Porque ahora sabes que no necesitas entender todos los detalles. Ni confirmar si lo del hierro fue literal o simbólico. Solo necesitas recordar que, un día, alguien actuó sin necesidad de ser héroe. Y eso cambió una historia. Y esa historia, ahora, es también un poco tuya. La noche ha tejido su manto con tal delicadeza que todo parece estar cubierto por una tela suave y azul. Incluso el aire se mueve más despacio. Incluso tus pensamientos. Y aquí, en este tramo final del viaje, no hay necesidad de nuevos eventos, ni giros dramáticos. Solo queda bajar el ritmo, y recordar. El grupo duerme casi por completo. Algunas figuras se distinguen por el tenue resplandor de una fogata moribunda. Hay un susurro de ramas, el canto lejano de un ave nocturna, y el mismo río, siempre ahí, narrando su propia versión de todo lo vivido. Tú estás despierto aún. No por ansiedad, sino por una calma tan grande que te mantiene presente. A tu lado, la ramita que guardaste sigue intacta. No brilla, no flota. Pero ahora es símbolo. Y eso, como ya sabes, basta. Miras al cielo. Piensas en todo lo que ha pasado. No solo el hacha. Sino tú. Tus pensamientos, tus pausas, tus propias herramientas perdidas que, aunque invisibles, también empezaron a regresar. Y entonces comprendes el verdadero regalo de esta historia. No fue el hierro flotante. Fue el espacio que creó. El permiso que te dio para aceptar tu torpeza, tu error, tu momento de «ay», era prestado. Y no sentir vergüenza por ello. Sino la esperanza de que alguien, con calma, diga, no pasa nada. Vamos a recuperarlo. Dato histórico, en muchas culturas antiguas, los ritos de restitución eran más importantes que el castigo. No se trataba de castigar al que perdió algo, sino de restaurar el equilibrio. La justicia era reparación, no venganza. Un principio que la historia del hacha parece murmurar dulcemente. Dato curioso, algunas ilustraciones medievales del milagro muestran el hacha flotando como si tuviera alas, elevándose con solemnidad. Pero en el texto, no hay tal espectáculo. El hierro no vuela. Solo, aparece. Como quien sale tímido de su escondite. Los historiadores aún discuten si esa moderación fue accidental o literaria. Pero tú lo sientes en los huesos, el poder de esta historia está justo en su susurro. No en el grito. Y entonces, con el cuerpo ya entregado a la gravedad del descanso, piensas en todo lo que Eliseo no dijo. No dijo esto fue un milagro. No dijo recuerda este día. No dijo cuéntalo a tus hijos. Él solo ayudó. Con una rama. Con una mirada. Con una acción. Y en ese gesto, te enseñó todo lo que necesitas saber. Sobre fe. Sobre ayuda. Sobre cómo, a veces, el mayor acto espiritual es simplemente,
hacer lo correcto sin anunciarlo. El fuego se apaga por fin. La última chispa se esconde como si también quisiera dormir. Y tú cierras los ojos. Porque ahora sí, lo has visto todo. Y ya no necesitas que el hierro flote. Solo necesitas descansar. Y mientras la noche se vuelve más densa, más protectora, tú sientes que ya no estás caminando, ni observando. Ahora solo estás, siendo. La historia del hacha ha llegado a su fin. Pero el eco de su enseñanza aún se desliza por los pasillos de tu mente como un río que no duerme. Has visto lo improbable volverse posible. Has sentido como el error no fue castigo, sino comienzo. Y entendiste que no todo lo que se pierde se ha ido para siempre. Ahora respira profundo. Una vez más. Siente como el aire entra, cálido, lleno de calma. Y sale, llevándose cualquier peso que aún insista en quedarse. Permítete flotar tú también. Como el hierro, como la rama. Deja que la memoria de esta historia te sostenga, no por su milagro, sino por su ternura. El mundo seguirá ahí mañana. Las preguntas también. Pero esta noche, no necesitas resolver nada. Solo estar. Solo dejarte ir. Así que cierra los ojos. Deja que el murmullo del Jordán, ese río eterno, cante por ti. Porque tú ya hiciste suficiente por hoy. Ya caminaste. Ya comprendiste. Ya descansaste, fin del guión. Dulces sueños.